Hola, hola. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido y bueno, y a sus profes, muchas gracias también por el esfuerzo que hacen, que para nosotros es muy importante que ustedes estén aquí. Nosotros hacemos básicamente fomento de la lectura y lo hacemos con gente de todas las edades y nos gusta también que estén ustedes porque están en la edad en la que muchísimos de ustedes han empezado, están empezando o van a empezar a leer libros, ¿no? Pronto. Vamos a hablar aquí en esta mesa de la novela negra que se hace en estas islas, precisamente, de los Canarios. Ya sé que algunos de ustedes han leído a Alexis Ravelo, que va a ser uno de los primeros que van a estar citados en esta mesa. Alexis estuvo también en este festival en varias ocasiones y, bueno, pues era amigo de todos nosotros, ¿no? Esta mesa tiene sentido principalmente por una cosa, y es que tenemos a la persona que más sabe de novela negra, que más ha leído novela negra de estas islas, que es don Eduardo García Rojas, que es un periodista cultural de aquí de Canarias, ¿no? Y luego tenemos a David Cabrera, que acaba de publicar una novela bastante criminal, a Javier Hernández Velázquez, que es un autor de novela negra ya de largo recorrido, y a Emilio González Denis, que acaba de reeditar una de sus primeras novelas, que es una novela negra también, y que Emilio es, digamos, ya un clásico entre los escritores canarios. Siempre digo que, bueno, que si se fijan bien, ustedes posiblemente no son tanto de periódicos, no es una generación tanto de periódico en papel, pero Emilio siempre está en el periódico, siempre está en el Canarias 7. Y bueno, simplemente eso. Yo sí les quería decir una cosita sobre la lectura. Lo comenté ayer y me parece que es importante remarcarlo, y es que la lectura es cosa de valientes, ¿no? Porque todos nosotros leemos mucho, básicamente porque estamos continuamente retándonos con un libro del cual nos pone al límite, ¿no? Ese libro que no acabamos de comprender del todo, ¿no? Ustedes cuando eran mucho más, cuando tenían 7, 6, 5, 8 años, vieron su primer capítulo de dibujos animados, y si se acuerdan, a mí me pasó que el primer capítulo de dibujos animados que vi, pues no entendía absolutamente nada, pero estaba completamente hipnotizado por esas luces y estaba intentando entender qué era lo que pasaba allí, ¿no? Luego, ese mismo capítulo de dibujos animados, al día siguiente lo volví a poner en la televisión, lo volví a ver, ¿no? Y entendía un poquito más. Luego, al cabo de 2 días, lo volvían a poner y lo volví a ver y entendía un poquito más todavía, ¿no? Hasta que llega un momento en el que entiendes todo del capítulo ese de dibujos animados y ya si lo ves es simplemente por nostalgia de cuando no entendías, ¿no? No entender es lo que realmente nos llama a la lectura. Es decir, lo que realmente nos intriga, lo que llama nuestra curiosidad. Tener curiosidad es posiblemente lo más importante que se puede tener en la vida. No tener curiosidad, eso sí que es de una tristeza absoluta. Entonces, la lectura es básicamente eso, una cosa de valientes que hay que hacer enfrentándose a libros que te retan un poquito, a libros que no acabas que te lo ponen difícil, que estás ahí tratando de comprender. Nosotros leemos continuamente libros que no acabamos de entender. Y lo maravilloso es que al cabo de un tiempo no solamente entendemos eso, sino que vemos que nuestra capacidad se agranda y somos un poco más capaces de entenderlo todo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Yo voy a leer
a continuación un pequeño texto donde hago un resumen de lo que es el género negro y policial aquí en Canarias. Un resumen donde, por desgracia, me dejo muchos nombres, que me perdonen los que me están viendo en directo, porque no los cite, pero en el momento en que estaba haciendo esta breve síntesis no acudieron a mi mente y esta mañana me acordé de algunos títulos. De todas maneras, sí me gustaría empezar con una muy triste noticia con la que me acabo de despertar esta mañana, que ha sido el fallecimiento de una compañera y amiga que fue Dulce Seraz Pérez, que fue consejera de Cultura del Cabildo de Tenerife, viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias y escritora de novela policíaca. Ella creó, de hecho, una detective, una policía, una inspectora de la Policía Nacional, que se llamaba María Anchieta y es protagonista de 4 de sus novelas. Si me permiten, y a modo de muy modesto homenaje, voy a citarles los títulos. Robo en Sao Paulo, que fue la primera, Asesinato en una playa de Londres, que fue la segunda, Secuestro en Hong Kong, que fue la tercera, y Muerte en la Bienal de Venecia, que fue la última, por desgracia. Me consta que estaba trabajando en una 5ª entrega de esta serie. Así que les invito al que quiera a que las lea. Dicho esto, voy a comenzar con el texto que sí tenía escrito, antes de conocer, como digo, esta noticia, que desde las 6 de la mañana ya me empezaron a llegar los mensajes. Antes de comenzar con la ponencia, me gustaría dar mi agradecimiento al Festival Hispanoamericano de Escritores, que celebra este año su 7ª edición, 8ª, si lo entendemos, si consideramos la que se encuentra ahí, digamos, un tanto perdida, así como el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Sobran, por lo tanto, las palabras para expresar mi reconocimiento a los que hacen posible que este sueño se haga realidad. Antes de iniciar la conversación con Emilio González Denis, David Cabrera y Javier Hernández Velázquez para hablar sobre la novela negra y policial en Canarias, sí que me gustaría destacar el hecho de que dentro de un festival de estas características se haya buscado un hueco a un género que hoy por hoy está cosechando tanto interés dentro como fuera del archipiélago. Para constreñir el relato de la novela negra en estas islas, a veces tan abandonadas de la mano de los dioses, he segmentado su historia a través de unos pequeños capítulos que espero sirvan de orientación a los interesados en el tema. Va por ellos, va por Dulce y también por todos ustedes. Capítulo 1. Son breves, no se preocupen. Una explicación necesaria. En Canarias se ha articulado lo que podríamos denominar un grupo de escritores de novela policial, independientemente de la calidad de sus propuestas, claro está. Aún a la espera de encontrar a nuestro Vázquez Montalbán de provincia, lo que sí está claro es que la novela negra, con acento de aquí, cuenta cada vez más con una nómina amplia de autores y autoras a los que no se les debería de perder el rastro, aunque sus primeros tanteos en el género resulten en ocasiones meridianamente aceptables. Parece insólito, pero en la ya larga tradición literaria canaria son pocos los escritores que habían apostado hasta ahora por novelizar desde el punto de vista de lo criminal su realidad, nuestra realidad. Y mira que hay historias en este archipiélago que podrían servir como fuentes de inspiración, porque vivimos en un territorio, desgraciadamente, plagado de asuntos turbios y desapariciones misteriosas. Capítulo 2. Visiones desde fuera. Canarias, sin embargo, sí que ha servido de escenario para novelas meramente detectivescas de narradores foráneos como Larry Charteris, con su El picnic de los ladrones, en la que Simon Templar, alias El Santo, resuelve un misterioso caso en el Tenerife de los años 30. O Su Majestad Agatha Christie, quien durante su estadía en las islas escribió El misterio del tren azul, libro que incluye 2 relatos. Una señorita de compañía, que se desarrolla en Agaete, en Gran Canaria, y El hombre del mar, que no lo localiza, pero que es el Puerto de la Cruz en Tenerife. A esta lista añadiríamos también la novela protagonizada por el comisario Bernal, ambientada en la capital Gran Canaria, Puerto de Luz, de David Serafín, seudónimo tras el que se escondía el hispanista Ian Michael, así como La niebla y la doncella de Lorenzo Silva, donde gran parte de la acción se desarrolla en La Gomera. A la lista incompleta sumamos también, pese a que se trate de un título de política ficción, En Canarias se ha puesto el sol, del catalán Jordi Sierra y Fabra. Capítulo 3. Constantes del género negro canario.
Entre las muchas constantes que caracterizan a la novela negra canaria, destacaría el carácter urbano de muchas de sus novelas, aunque hay autores como Alexis Ravelo, el recordado Alexis Ravelo, José Correa y Javier Hernández Velázquez, que le han llevado también al ambiente rural. Abruma, por otra parte, que la mayoría de estos escritores cuenten con un personaje fijo y que éste sea el protagonista de una serie de novelas. Entre otras, citaría Eladio Monroy, de Alexis Ravelo, José García Gago, de Antonio Lozano, el recordado también Antonio Lozano, Ricardo Blanco, de José Luis Correa, Matías Mat Fernández, de Javier Hernández. El paisaje es un elemento fundamental en estas historias, ya que han convertido, de hecho, ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, así que invito a cualquiera de los que me estén escuchando ahora que también se atrevan o den el paso a la novela negra y que se desarrollen aquí en los Llanos de Aridane, como zonas, como zonas de sus novelas y como zonas negrocriminales. Y también el sur, en el caso concreto de Gran Canaria como Tenerife, porque se mueve mucho dinero y en el sur tanto de Tenerife como de Gran Canaria, y a veces los que vivimos en las islas no somos conscientes de lo que se está moviendo en estos espacios de las islas. Muy pegadas a la realidad de su momento, estas novelas tratan casos como la llegada de inmigrantes irregulares a Canarias y las denuncias a la corrupción urbanística e incluso política que se da en el seno de la sociedad canaria. Capítulo 4, los nuestros. En cuanto a los escritores canarios que han puesto talento al servicio de la novela policíaca como fórmula para denunciar lo que no se denuncia en los medios de comunicación convencionales, y recordando los interesantes casos del comisario Chinea que proponía el escritor y periodista José H. Chela en Canarias 7, en La noche de los tiempos, sigo sosteniendo que hoy por hoy la mejor novela negra escrita en Canarias continúa siendo el caso del cliente de Nueva York, de Jaime Mir Payá. Y no porque se trate de una de las primeras historias policíacas escritas a este lado del Atlántico, de la que tengo noticia, sino porque es un título que supo adaptar con riguroso sentido del humor las claves del género negro al universo canario, con resultados francamente creíbles. Es una pena que la novela no se haya vuelto a reeditar y es una pena que Jaime Mir se despidiera de nosotros este 2025, año cuyo calendario, algunos días los aficionados hemos marcado al rojo por otras ausencias que así de improviso se nos fueron para dejarnos un poco más solos y tristes. Jaime Mir, en esta novela, El caso del cliente con Noyot, crea el primer detective privado canario. Esta novela se publica, ganó el premio de edición del Benito Pérez Armas y se publica a finales de los años 90. Y el personaje principal se llama Carlos Alberto Rico, aunque lo conocen en el oficio como Jeque, y tiene su despacho en una calle muy singular de la capital tinerfeña que es Duji. Cabe reseñar, por otro lado, títulos como Los días del paraíso y Los bonos negocios, de Luis León Barreto, de aquí, de los Llanos de Aridane. Los bonos negocios está protagonizada por el oficial de policía Samuel Ortiz, un personaje que piensa que la corrupción es inherente a la condición humana. Luis León Barreto también es autor de una novela que titula El crimen del contenedor, que está basada en un hecho real, un suceso espantoso que ocurrió en la capital Gran Canaria, que fue cuando se encontró, algunos aquí igual somos, ¿en qué año fue eso más o menos, Emilio? En los 90, ¿no? Y se encontró el cadáver de una prostituta de origen africano descuartizado en un contenedor. Y eso dio origen a esta novela, que también dio origen a otra novela que se llama El crimen de Melania, escrita también por un escritor gran canario que es Luis Socorro, que es periodista especializado en patrimonio y que hizo su debut en la literatura con esta novela, que es realmente singular e interesante y que yo invitaría al que esté interesado a que la adquiera y que la lea. En la actualidad, en la isla en la que más producción adscrita al género negro se está produciendo aquí en el archipiélago es la de Gran Canaria, comenzando por veteranos como Carlos Álvarez y Antonio Lozano. Carlos Álvarez, Soria, Navaleno, 1957, y Gran Canario de adopción, es autor del libro de relatos Negra ahora al menos, que nace también se publica también por la misma fecha en la que aparece la novela de Jaime Mir. Y es un delicioso libro de cuentos, de relatos muy, muy, muy negros.
Y también es autor de una novela histórica que aprovecho, ya que estamos hablando de novela de género, que se tituló La pluma del arcángel, por la que obtuvo el premio Benito Pérez Armas y que se desarrolla en la capital Gran Canaria en el siglo XVI. Carlos Álvarez, además, es co-guionista de Mararía, que adapta la novela de Rafael Rosarena y que fue dirigida por Antonio Betancourt, según la novela de Rafael Rosarena, y codirector del documental Ciudadano Negrín, junto a Manuel Oribe y Sigfrid Monleón, en el que cuentan y hacen biografías sobre la vida y la obra del que fue jefe de gobierno de la Segunda República durante la Guerra Civil. Antonio Lozano es otro de los grandes escritores de novela negra que contamos en Canarias. Nació en Tánger en el 56, pero vivió toda su vida en Gran Canaria, en Agüimes, y falleció, por desgracia, en el 2019. Antonio Lozano obtuvo el primer premio internacional de novela negra, Ciudad de Carmona, por una novela, yo diría, casi de las mejores de él, que es El caso Sankara, que se publica en el 2006. Fue autor, además de una extraordinaria persona, de libros como Donde mueren los ríos y Preludio para una muerte, en la que presentó al detective privado José García Gago, personaje que repetiría en 2 novelas más antes de que se nos fuera. Antonio. Estas son El desfile de los malditos y La sombra del Minotaurio. Es autor, además, de Árraga, que debe ser la primera novela escrita por un español protagonizada por un inmigrante subsahariano que llega a España cruzando el estrecho a bordo de una patera. Y es también novelista y por esta novela obtuvo el premio Benito Pérez Armas 23, que se titula La ceniza de Bagdad, pero no tiene nada que ver con el género que nos ocupa. Tras Lozano destacaría la interesante aportación que escriben en el género negro con acento canario escritores como José Luis Correa y Alexis Ravelo, que falleció en enero de 2023, justo en el momento más dulce de su carrera como escritor, y el tinerfeño Javier Hernández Velázquez, que dio a conocer en el libro de relatos negros Los días prometidos a la muerte a su peculiar y sardónico detective privado Matías Mat Fernández, que ya ha aparecido en 5 novelas. José Luis Correa ha publicado 15 historias de su detective privado Ricardo Blanco, lo que lo convierte, y si no que alguien me corrija, en uno de los protagonistas de series fijas más longevos en la historia de la novela negra, ya no en Canarias, sino también nacional. Y razones no le faltan. Además es curioso porque a través de Ricardo Blanco vemos, además de la evolución, porque cada novela va año tras año, del personaje también de la ciudad que lo envuelve, que es Las Palmas de Gran Canaria, y muchos de los personajes que aparecen en novelas anteriores también desaparecen a lo largo del camino. Entre ellos, es protagonista, coprotagonista junto a Ricardo Blanco de sus primeras novelas de su abuelo Colache, que por desgracia fallece. Bueno, ya le estoy haciendo un spoiler, ya no van a leerla. No, sí, léanla porque de verdad merece mucho la pena. Y no puedo olvidarme, sin duda alguna, para el escritor que yo creo que fue el que puso nuestras letras negras y criminales a nivel nacional, que fue Alexis Ravelo, al que todos los que lo conocimos llevamos en el corazón, porque además de ser un extraordinario escritor, fue una extraordinaria persona. Alexis, como le dije antes, fue el creador de Eladio Monroy, al que le dedica 6 novelas, pero también es un autor de excelentes novelas negras y criminales, entre las que se cuenta La estrategia del pequinés, que fue llevada al cine por el también gran canario Helio Quiroga, en una más que digna adaptación, y de otras novelas como Los nombres prestados, y otras novelas como Un hombre con una bolsa en la cabeza, Las falsas promesas, la última, la que ganó el premio Girón. No, esa es la que transcurre en La Palma. Bueno, el hecho es que al margen de novela negra contó con 2 novelas en las que va más allá olvida el género por completo, que es la de Ned Black, y después tiene Los milagros prohibidos, que es la que estaba diciendo, que se desarrolla en la Semana Roja, aquí en la isla de La Palma, que como saben todos ustedes, mientras el resto de las Islas Canarias el alzamiento nacional del 18 de julio ya la había tomado, aquí en La Palma todavía durante una semana se mantuvieron leales a la Segunda República. La novela de Alexis se desarrolla en este periodo, como vuelvo a decir, aquí en la isla de La Palma, y de verdad que les invito a los interesados a que la lean porque les va a acercar un momento de la historia de la guerra civil en Canarias y también de la guerra civil a nivel nacional de verdad muy interesante.
Otros escritores que han tanteado el género son Luis Carlos Castañeda, que vive aquí en La Palma, aunque es de Agüimes, nacido en Gran Canaria, que combina con oficio novela negra histórica en El secreto de la salamandra dorada, José Felipe Díaz Barrio con El leopardo de Bombay y El caleidoscopio del mundo y Muerto el viejo, se acabó la rabia, que están firmadas respectivamente por El cuarto gato, así firma este autor, que no quiere revelar su nombre, y Guillermo Alemán. También mencionaría a David Cabrera, con su desconcertante El juego de caer, y de la que hablaremos ahora, y algunos trabajos de Jesús Castellano, con su inclasificable El pintor asesino, y Nicolás Melini, al que meto en este saco también, con las novelas El futbolista asesino y El turista sin equipaje, esta última publicada el año pasado. De reciente publicación, diría de recentísima publicación, está Rabo de gato de Carlos Cruz, que es un escritor del Puerto de la Cruz. También mencionaría en esta lista, que ya empieza a ser un poquito larga, Álvaro Marcos Arbelo, con una novela, yo diría que bastante interesante, que se titula El sueño polar de golondrina, aunque se trata de una novela que va mucho más allá de los límites del género negro. También ha explorado el género Emilio González Deni, con dos estupendas novelas, El divertimento, El tren delantero, y la histórica La mitad de un credo. Y también, me lo acaba de soplar mientras estábamos sentando, El rey perdido y Golden Apple, que es una novela juvenil, así que los que están aquí ya saben lo que tienen que hacer, pedirla si no se ha vuelto a reeditar. ¿Se ha vuelto a reeditar, Emilio? Está en vigor. Está en vigor, pues ya saben, ¿no? A buscarla, porque de verdad, Emilio, además de ser una extraordinaria persona y un extraordinario amigo, es un extraordinario escritor. Y hay muchos más nombres, y entre otros nombres me gustaría citar el de muchas mujeres también, como Carmen Nieto, que ha hecho una cosa para mí insólita dentro del género negro criminal y que edita una editorial barcelonesa, como es Al revés, como titula la última novela de Emilio, que es La mitad de un credo, que es una reedición de una novela anterior. ¿Y por qué digo que Carmen Nieto es una novelista singular? Porque ella es una escritora que establece límites en todas sus novelas. ¿Con esto qué quiero decir? Voy a poner dos ejemplos. Es una novela que se llama Sin aditivos, que es una novela negra, pero muy negra, está escrita sin adjetivos. Y la última, que es Gambuesa, que se desarrolla en la isla de Fuerteventura, es una novela que está escrita con todas las letras del abecedario menos una. No les voy a decir cuál, así que cuando lean la novela hagan también el proceso de pensar qué novela, qué letra es la que Carmen se comió. Este ejercicio literario es tremendamente dificultoso y tremendamente complejo, pero Carmen es una escritora que le gustan estos retos. Así que les invito a que la lean, porque hoy por hoy para mí es una de las escritoras y escritores de género que tenemos en Canarias más interesantes y a la que hay que seguir. En esta lista de mujeres escritoras negras también está Arantxa Rufo, Janet Acosta, que es creadora de un detective privado, Ben Cabreira, pero que no es canario, sino que es una ex agente de la CIA que vive en Madrid. Al decir ex agente de la CIA está clara que la influencia de este personaje le viene de Vázquez Montalbán, y también, aunque lo que hace Janet en estas novelas es como una especie de, no de parodia, pero sí de ir a la contra de la serie Carballo, porque Ben Cabreira es un detective que se dedica a resolver casos de gastronomía. La primera novela, de hecho, se llama El chef ha muerto, con la curiosidad de que su protagonista no tiene el sentido del honor ni del gusto. Y claro, se mete a resolver casos de alta cocina, a comer alta cocina, pero que realmente no la saborea. Son realmente novelas bastante divertidas. Después también me gustaría destacar a Julieta Martín Fuentes, a Pilar Escalona, a la desaparecida Dulce Pérez, y Ángela Pinacho. Esta última ha sido para mí un descubrimiento, ha publicado muy reciente una novela. Esta escritora es Policía Nacional, está destacada, es inspectora de la Policía Nacional en una comisaría en Arona, que es una zona, digamos, caliente de la isla de Tenerife, y se titula Los llanos de Troya, y ha sido editada por Ediciones Real Noir, que dirige Carlos Salem, que es un escritor de origen argentino que vive hoy en España y que también se ha dedicado ahora a la faceta de editor. Un caso peculiar también que me gustaría destacar dentro del género negro que se escribe en Canarias es el del escritor francés Pascal Boniet. ¿Y por qué digo especial? Porque las novelas de Pascal se desarrollan, la gran mayoría, en la isla de Tenerife.
Y para mí tiene un elemento muy importante, incluso si me apuran hasta sociológico, porque en las novelas de Pascal se centran en los grupos de turistas que viven en cada una de las islas, en este caso franceses, alemanes, ingleses, y a mí me ha acercado un mundo con el que vivimos, pero que me resulta completamente ajeno, como me imagino la mayoría de los canarios, y es que esta gente que vive en estas comunidades han intentado reproducir sus modos de vida en Francia, en Inglaterra y en Alemania. ¿Con esto qué quiero decir? Que es que ni siquiera se han molestado en aprender español y siguen comiendo, siguen yendo a los bares de ingleses, de franceses, y es que incluso en estas pequeñas comunidades no se mezclan entre ellos. Y este es uno de los puntos de atención en la novela de Pascal y quizás sea para mí lo más interesante de este escritor. Su última novela no tiene nada que ver con el género negro, se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial porque Pascal, bueno, y en la actualidad porque Pascal nació en la ciudad de Dunkerque, que igual le suena a algunos por una película que se estrenó hace unos años que se llama Dunkerque, donde se reproduce la batalla donde el ejército británico y francés escaparon, huyeron del avance del ejército alemán sobre Bélgica y sobre Francia. Han explorado el thriller, que no es género negro, es decir, hay una cuestión para mí fundamental que es distinguir lo que nosotros entendemos como género negro y criminal y como thriller. El género negro y criminal es un género que más que preocuparse por resolver el caso, por resolver quién fue el asesino, se preocupa en describir la sociedad de su momento. Un gran escritor mexicano y director del que quizás sea el mayor festival de literatura negra y criminal que se hace no solamente en España, sino en el mundo hispanohablante, que es Paco Ignacio Taibo II, definió este género como la novela social de nuestro tiempo. Yo creo que no le falta nada de razón. También se suma a esta descripción otro gran escritor de novela negra que estuvo aquí en los Llanos de Aridane este año, que es Leonardo Padura, que también define el género como novela social. Y si leen tanto las novelas de Paco Ignacio como las de Leonardo Padura y como los invitados que tenemos aquí, no importa tanto saber quién comete el asesinato, sino que importa saber cuáles son las causas que provocan que haya corrupción en este caso en las islas, ¿no? El thriller se ocupa de otra cosa. El thriller, digamos que sí se preocupa más en saber quién pudo ser el asesino. Y después hay otro tipo, porque la novela negra tiene muchos matices. Y nada, de hecho, también es un género que es muy fácil de fusionarse con otros géneros. Es decir, en este sentido podemos encontrar novela negra histórica, novela negra de ciencia ficción. Siempre pienso en... Igual algunos de ustedes la habrán visto en Blade Runner, que es una película de ciencia ficción, pero la historia es completamente policíaca. Y después de una gran novela de ciencia ficción, que es para mí una novela enteramente negra, que es El hombre demolido, no confundir con la película de Sylvester Stallone, de un escritor norteamericano que se llama Alfred Bester, que a mí esa novela me abrió los ojos, es una maravilla. Y es una novela de ciencia ficción, pero también es una novela negra, negra, negra. Entre los escritores que hacen thriller en Canarias destacaría a un amigo y a un gran escritor que es Mariano Gambín, que es autor de lo que primero empezó siendo una trilogía, la trilogía Ida Day, y al final ha terminado convirtiéndose en serie, y a una gran amiga que estuvo este año aquí en Aridane Criminal, que es Viviana Reyes, que es autora de una buena novela thriller, que es Bajo el convento, que se desarrolla en la ciudad de La Laguna. Imagino que con la intención de estimular el instinto policial entre los escritores de las islas y con la esperanza de encontrar nuevas voces que se sumen a lo negro y criminal para narrar bajo la sombra de la sospecha lo que está aconteciendo a su alrededor, la editorial Gran Canaria, Anroat, que ya no existe, ahora se llama Mercurio Editorial, presentó una antología de cuentos con el nombre Rojo sobre Negro. Esta antología estaba prologada por Jesús Palacio, que es un especialista y crítico cinematográfico madrileño, y reunió, entre otros autores, esta antología a escritores como Alexis Ravelo, a Ángeles Jurado, a Dolores Campos Herrero, que ya tampoco está con nosotros, a Félix Hormiga, a José Correa, a Verbel, a Santiago Gil. Al cuidado de Javier Hernández también se publicó otra antología de relatos policial como es Tenerife Noir,
que incluía tanto autores nacionales como, bueno, peninsulares, como autores canarios, entre otros, Jesús Salviejo, Rafael Guerrero, Arantxa Rufo, que antes la cité, Marina Franco, Enrique Pérez Balsa, el mismo Javier Hernández Velázquez, Carmen Martagón y Almira Ávil, entre otros. Les llamaría también la atención sobre otra antología de cuentos criminales. Con esto lo que quiero decir es que la importancia y cómo se está consolidando, cómo se ha consolidado ya el género en Canarias, que es una iniciativa, además para mí muy afortunada, que lanzó el Ayuntamiento de Aruca, que fue la edición de un libro de cuentos, también de antología, que tituló Antología de Cuentos Negros, y en la que reunió a escritores como Alexis Ravelo, Antonio Lozano, José Luis Correa, José Luis Ibáñez, Marisol Llano, Azcárate, Santiago Gil y Vera White, entre otros. En el terreno del relato, ya no antología, destacaría un libro pequeño que por desgracia pasó muy desapercibido, como fue Topless, de José Santiesteban, autor que recibió por este mismo libro, que reúne una serie de cuentos del mismo autor, el Premio Santa Cruz de Tenerife en 1997. Por desgracia este premio ya no existe. Y me gustaría, ya terminando, mencionar la importancia que tiene el género en Canarias con la celebración de numerosos encuentros, festivales dedicados al género negro, entre otros Aridane Criminal, que se desarrolla en este municipio y al que invito a que estén en enero del próximo año, y que fue fundado hace 5 ediciones atrás por Alexis Ravelo, que por desgracia nos dejó en el 2023, y tuvo la gentileza y la generosidad de cederme el testigo. Está también Tenerife Noir, LPI Confidencial, que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, y después hay observatorios de novela negra y criminal que se desarrollan en la isla de Fuerteventura y Lanzarote. Hoy, estos días, se está desarrollando precisamente el observatorio en la isla de Fuerteventura. En uno de estos encuentros, concretamente el que se celebró en Aruca, creo, si no me equivoco, hace 2 o 3 años, nació la idea, que por fortuna se ha materializado, de crear un premio literario de novela negra y criminal que lleva el nombre de Alexis Ravelo. Este premio ya cuenta con 2 ganadores. La primera edición, el ganador fue Sergio Mira por La sombra del océano, y en su segunda edición, se hizo público hace apenas una semana, la ganadora fue Aninka Brunke por la novela titulada Bacon. Y termino con una frase maravillosa de probablemente uno de los mayores escritores de novela negra de todos los tiempos, norteamericano, que se llama Raymond Chandler, al que también les invito a que lean porque les va a llegar al corazón. Raymond Chandler, en una quizás de la mejor novela de la serie de novelas que dedicó a su detective privado Philip Marlowe, El largo adiós, termina con una frase que yo cuando la leí se me quedó grabada en la cabeza. Decir adiós, que es lo que le estoy diciendo a ustedes y lo que le estoy diciendo a Dulce, que se nos ha ido hoy, es morir un poco. Muchas gracias. Bueno, en esta mesa, gracias, tenemos probablemente solamente un escritor que se ha especializado en el género, que es Javier Hernández Velázquez, y tenemos a 2 intrusos, que son Emilio y que son David, que son intrusos. David está recién llegado y yo espero que siga al género, porque ya cuenta con más novelas en su haber, pero sí es recién llegado al género, además con una novela que a mí, cuando la leí, realmente me alborotó la cabeza, porque no pensaba que David tuviera ese instinto literario y sobre todo negro, que es lo que necesita este género. Y en el caso de Emilio, yo leí relativamente hace poco, porque se publicó, se reeditó este año La mitad de un credo, en ediciones al revés, y esa novela me quedé, porque además es el retrato de un personaje que realmente existió, lo que pasa es que tú le cambias el nombre, y que me gustaría que habláramos también ahora de este personaje. Y digo que el único escritor negro de verdad que tenemos en esta lista es Javier Hernández Velázquez, que también ha tanteado otros géneros como la ciencia ficción, con una novela muy interesante que se llama Casa, y la novela histórica, que es no me acuerdo que es la que se desarrolla en Marruecos. ¿Cómo se...? La guerra del Rif. No, sí, Baraka. pero Baraka, que es la que se desarrolla durante la guerra de Marruecos. Así que dicho esto, yo lo que vamos, si me permiten, a empezar por Javier,
que me dijeras, Javier, qué fue a ti lo que te empuja a escribir este tipo de literatura en la que te has especializado, aunque estés tanteando otros géneros, y después, tanto a Emilio como a David, ¿qué fue lo que te llevó a ti, David, a escribir Al caer, cómo era el arte de... El juego de caer. El juego de caer, y a ti, Emilio, pues los tanteos que has hecho también dentro del género policial? Bueno, yo pensaba empezar en la Sorbona en 1964, pero quería hacer un acote a la intervención de Eduardo García Rojas, sobre todo porque para mí el origen de la novela llamada Negra en Canarias, y quizás el autor más vendido de la historia, es alguien de mi barrio, Pedro Víctor de Brigó de Duji. En su momento llegó a vender hasta millones de ejemplares de serie negra. Pero de su perdona un Detective momento, Audaz. te corrijo, es la novela negra en Canarias. Pedro Víctor no tiene novela negra en Canarias. Bueno, pero estamos Pedro hablando Víctor escrito era un por- escritor, lo que llamamos pulp, de los años 40, 50, un escritor muy interesante, pero que se dedicó a escribir novela de bolsillo. Por eso no está dentro de la lista, porque Pedro Víctor lo llevo en el alma. De hecho, soy presidente de una fundación que lleva el nombre de este escritor. Bueno, con independencia de lo dicho, sigo ratificando lo que acabo de decir. En 1964, Le Herbe, la revista de Cahiers de Herbe en Francia, le otorga un suplemento especial a Borges. Hay una conferencia en la Sorbona, están la mayor parte de los críticos literarios, junto con Foucault. Incluso estaba en primera fila un joven escritor peruano llamado Mario Vargas Llosa, y la pregunta que le hacían era el estado con el que Borges se sentía al parecer haber concluido la épica, la literatura, lo que hacía Homero. Y Borges los calmó a todos y dijo que esa épica sigue existiendo, y citó el western. ¿Por qué escribo novela negra? Yo en el fondo escribo western. Y les pongo un ejemplo del cierre, de cómo se cierran todos los círculos. Para mí, yo adoro el cine, y ese fue mi primera llegada de Sergio Leone, con una película como Por un puñado de dólares. Por un puñado de dólares cambia el género. La película tuvo una acogida impresionante, y como al mes y pico recibió una llamada de Akira Kurosawa y de sus abogados. Le felicitaron por la película enorme que había hecho, pero que era una copia de una película de él que se llamaba Yojimbo. Eso generó un problema judicial. La defensa jurídica de los abogados de Leone fue que, bueno, que Yojimbo está basado en Cosecha Roja, la obra culmen de Dashiell Hammett. Lo que les quiero decir es que al final todo se cierra. ¿Qué es lo que me gusta a mí escribir? Épica. Western. Para mí lo que es el noir, esa novela negra, es hard boiled, que se genera en los años 20. Y se generan en los años 20 por lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y en concreto en Estados Unidos, el crack del 29. ¿A qué conduce el crack del 29? A la Gran Depresión. Lo que sucede, personajes, o sea, autores como Hammett, como Chandler, lo que hacen es de observadores de lo que está sucediendo. Yo ni siquiera creo que hagan crítica social, sino son observadores y dicen y cuentan lo que está sucediendo. Y bueno, todos sabemos cómo terminó la Gran Depresión, con el bombardeo de Pearl Harbor, que es lo que habilita a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial y salir de la Gran Depresión. Así que, sí, escribo western. Bueno, buenas tardes o buenos días. Yo sí soy un intruso, pero soy un intruso en la novela histórica, en la novela negra, en la novela fantástica, en el realismo mágico, y en donde, es decir, yo no tengo conciencia de haber escrito, de haberme propuesto jamás escribir una novela negra. Hablando
a posteriori, miro toda mi trayectoria, que son 20 y tantas novelas, y me doy cuenta de que he sido siempre... He utilizado mucho las estructuras de la novela negra para contar novelas que no eran negras, que a lo mejor eran históricas, que a lo mejor... Y entonces mis novelas históricas son muy negras, mis novelas negras son muy fantásticas, mis novelas... En fin, lo mezclo todo porque a mí lo que me gusta es contar historias. Lo más antiguo que tengo yo de que se parezca a una novela negra es del 89, esta que se acaba de reeditar, que es La mitad de un credo, que realmente es una novela política. Realmente es una novela política, porque se trata de una defensa, es una novela que va contra la pena de muerte, simplemente, es un alegato contra la pena de muerte. Pero luego, por ejemplo, en el año 92, me hicieron un encargo de una editorial de la península de que escribiera un libro juvenil, que se pusieron de moda en aquella época los libros juveniles e infantiles, que transcurriera en Canarias. Y entonces escribí una novela sobre un detective que se llamaba Golden Apple, manzana dorada, y era porque yo tenía un ordenador y no sabía cómo ponerla, y cuando vi la manzana dorada del logo del ordenador, digo, pues se llama Golden Apple. Bueno, pues esa novela es un recorrido por las Islas Canarias para niños y jóvenes, en el sentido de que están persiguiendo el Scotland Yard y no sé qué, y unos periodistas ingleses están persiguiendo a una banda que hace falsificación de cuadros y de dinero. Porque claro, al ser una novela juvenil no quería meter la droga ni los asesinatos y todo eso. Y curiosamente la novela culmina en una cueva escondida donde tenían las máquinas impresoras del dinero falso en la caldera de Tauriente. O sea, es un absoluto cachondeo. Empieza la graciosa y termina en Tauriente. La periodista era una niña inglesa que era hija de un gomero y se llamaba Gara Morrison, o sea que me lo tomé con mucho humor. Esa es la conciencia que yo tengo. Digo, voy a escribir una novela de detectives para que los chiquillos se entretengan y lean. Pero esa es la noción. Luego, en el año 2016, alguien me dijo que escribiera un divertimento sobre novela negra, y hice una cosa que se llama El tren delantero, y la verdad es que me divertí mucho. Yo creo que fue un intento, además, de desmitificar todo esto, y hubo tal desmitificación que a Eduardo García Rojas no le gustó. Pues no le gustó, pues vale. Pero sigue siendo mi amigo, por cierto. Pero no le gustó y me lo dijo. Y lo dijo por escrito. Que para eso están los críticos. Por eso yo siempre he tenido por él un gran respeto. Y cuando he hecho algo, cuando pone algo que lo he hecho bien, digo, pues lo habré hecho bien, porque si no me lo habría dicho. Entonces yo creo que también merece un poco de respeto a los críticos. Y en general yo uso la estructura de novelas negras. Pues, por ejemplo, El rey perdido, cuando se pierde un rey de Portugal en el siglo XVI, al final hay un asesinato, aparece, en fin, siempre, pero lo que estoy contando es otra cosa, y resulta que aparece siempre un muerto, una y tal, pero yo no hago novelas negras deliberadamente. Además, tampoco quiero hacer retrato social sobre nada, yo cuento una historia. Y después a muchas personas lo que hacen los personajes les puede parecer bueno o malo o regular, según cada uno, porque cada uno lee las historias según su propia historia, según lo que él ha vivido. Y yo no digo que ese señor haya obrado bien o mal, simplemente digo lo que ha pasado. Hay una novela de las primeras mías en las que termina, que también es medio negra, porque yo le digo que yo no escribo novelas negras sino azul marina, porque es una cosa... Y cuando la novela termina en la playa de las canteras, una novela que se llama Tiritañas, es una de mis primeras novelas de los inicios, cuando yo era un joven feliz e indocumentado. Por la mañana hay una chica que hablo de la heroína en Las Palmas, cuando en Las Palmas no había heroína, sino que venían los vascos, mandaban a los chicos
a las Islas Canarias para que se desintoxicaran porque aquí no había llegado la heroína, pero ya yo la traje en la novela. Y había una chica tumbada, desnuda, en medio de las hamacas al amanecer en la playa, que es la protagonista de la novela. Y entonces vienen unos niños jugando, se la encuentran. Y van corriendo al tipo que lleva el tractor, la limpiadora de la máquina de la playa. Dice, allí hay una chica en las sillas que están amontonadas en las hamacas, no sé qué. Entonces se baja el hombre, va, mira, y los niños le preguntan, ¿está muerta? Y se acabó la novela. Y entonces hay mucha gente que dice, ¿por qué mataste a la chica? Digo, no, hijo mío, la has matado tú. ¿Por cómo que yo? Dice, oye, yo no te he dicho si está muerta o viva, yo te doy la opción de que tú digas, pues no está muerta y puede remontar, o si está muerta y se acabó todo. Entonces, un poco con ese juego, pues es un poco también de novela negra. Pero vamos, yo quiero decir que si he escrito en novela negra ha sido de forma muy inocente, yo no quería. Yo, para concluir, me imagino, dar las gracias al Festival Hispanoamericano por invitarme y al Ayuntamiento de Los Llanos por acogernos. Y hablando de mi libro, El juego de caer, que es básicamente un true crime, se está de moda ahora, y está basado en un hecho real que ocurrió en Huelva. Un padre bretón mató a sus 2 hijos, los quemó vivos, y la historia que yo escribo está basada, y por eso me imagino que me habéis traído aquí, porque habla de un asesinato real, aunque como Emilio no era mi intención escribir una novela negra. Quería simplemente, pues eso, ponerme en el personaje de este hombre que puede llevar a alguien a matar a sus 2 hijos. Y la novela gira en torno a eso, es un falso narrador, es una persona que no acepta el crimen que ha hecho. Cojo mucho del juicio de este personaje que es real y luego, pues, no hay spoiler, pero vamos, básicamente es este hombre enfrentándose a lo que ha hecho y no quiere aceptar. Y me imagino que es novela negra porque hay un crimen, hay un asesinato, y es un true crime porque ha sucedido en realidad, pero más allá de eso no era mi intención. Yo cuando empecé a escribirla no quería escribir una novela negra, quería simplemente meterme en la piel de una persona que hace eso y qué le lleva a hacer una atrocidad semejante. Y bueno, y luego termino aquí sentado con esta gente que sí se dedica de verdad a esto y me siento honrado y no sé qué más puedo añadir. No, pero, perdona, pero la novela negra no a ver, es que ahora hay hace unos años el tema editorial que está muy bien, que hace que la gente lea y tal igual, pero es que si nos a lo que es estrictamente una novela negra ya referenciada en los años 40 con la novela negra americana, la inmensa mayoría de las novelas negras no son negras. Son novelas donde hay un crimen, donde hay un detective, tal. Y entonces, bueno, por esa regla de 3, El crimen y el castigo de Dostoyevsky también es negra. Sí, pero eso es una discusión que hay, si entender que la novela detectivesca tipo Agatha Christie de crimen en habitación cerrada pertenece al género. Yo sí entiendo que eso también es novela negra, pero como dije antes en la introducción, la novela negra se caracteriza de la de detectivesca precisamente porque ahí lo que importa realmente al escritor, o lo que debe de importar al escritor o a la escritora, es precisamente el reflejo social que produce el crimen. Mientras que la novela detectivesca, normalmente suelen ocurrir los crímenes en la alta sociedad, en habitaciones cerradas, y ahí está el juego mental del detective o de la detectiva o detective, y en los como se diga, años, por descubrir al asesino. En los años 80 se escribió un señor de los Llanos de Aridane, Luis León Barreto, escribió una novela que se llama Sí, Las espiritistas de Telde, una novela sobre un crimen ritual. Sí, pero eso es negra. Sí, ¿no? pero si hablas con Luis León Barreto, las novelas negras que él considera son las que yo he citado. Claro. Las espiritistas de Telde, que para mí también podría entrar dentro de este grupo, para mí sí podría entrar. De todas maneras, como digo yo siempre, digamos que la característica del género es que tiene buena boca, en el sentido de que es fácil de adaptarse a cualquier otro género. Como antes dije, a la oeste, a la romántica, ves que es muy fácil de adaptarse en la novela negra, mientras que a otros géneros les resulta difícil adaptarse a otro género. A la novela policial negra y criminal no le resulta difícil.
de hecho grandes novelas de ciencia ficción, como la que mencioné antes, El hombre demolido, de Alfred Bester, es una novela de ciencia ficción, pero que cuenta una historia completamente negra. Y es muy interesante. Y si leen la novela, sabrán por qué se titula precisamente El hombre demolido. Y cuando lo sepan dirán, vaya por Dios, porque realmente es un golpe. Pero más allá de qué es negro, qué no es negro, Dios mío, me están diciendo que faltan 10 minutos, se me han pasado hasta corriendo. Así que, pues les digo, ya que estamos, ¿en qué están trabajando, Javier? ¿En qué está trabajando en alguna nueva novela? Y si va a ser también policial. Vamos a ver, mi última novela va sobre los clanes libaneses en el sur de la isla de Tenerife. Elaborando la novela se produce la masacre en Gaza por parte de Hamás. Eso me lleva a reunirme a través de intermediarios con los dos clanes libaneses en el sur de la isla, cristianos maronitas y musulmanes chiíes. Mi reunión con ellos fue, nunca me he sentido más intimidado delante de una persona como delante de Mohamed Herbaz. Él había salido de Tiro con una de las últimas guerras con Israel, había terminado en el mercado de diamantes en Sierra Leona, allí conoce a John Palmer, al llamado Goldfinger, que es el que lo trae para el sur de la isla, al mercado también ilegal del timesharing. Me contó la historia y aprendí muchísimo del Líbano y eso me permitió darle una nueva vuelta a la novela, porque la parte histórica no son relatos, no puedes engañar al lector ni a la lectora. ¿Qué sucede? 2 meses después de publicada la novela se publicó en noviembre-diciembre del año pasado, lo detienen a él. Una operación de asuntos internos de la Policía Nacional. Ahí sí me llamaron muchos periódicos pidiendo información. Yo no quise declarar, lo único que les dije fue va a estar en la calle en 1 u 2 semanas como máximo. ¿Por qué? Porque estaba claro que tenía un acuerdo con servicios de inteligencia marroquíes. Su asesor fiscal cayó de un 7º piso en un hotel en Adeje cuando Hacienda fue a por él, ¿no? Con lo cual me imagino que no fue, que tenía poco equilibrio de un 7º piso. Por eso digo que lo que estábamos hablando antes del observador, de lo que se puede denominar el género de la novela, yo creo que hay que meterse de lleno, para poder escribir. Yo no podía escribir una novela sin reunirme precisamente con una persona que a lo mejor esa noche me podía volar la cabeza, porque es un tipo peligroso. Pero hay una frase que me contaba mi abuelo, que me imagino que lo habrá escuchado en otro lado, que yo creo que está muy de moda en el momento en el que estamos, ¿no? Los tiempos difíciles hacen hombres y mujeres fuertes. Los hombres y mujeres fuertes hacen la vida más fácil a los demás, a sus hijos y a sus nietos. Y esa vida fácil vuelve a ser hombres y mujeres débiles, que originan tiempos difíciles. Y volvemos a la casilla de salida. Yo estoy escribiendo uno que se llama Yo Holocausto, en el que mi personaje asesina a la ministra de Igualdad y esa es la historia que estoy escribiendo ahora. ¿Las pulseras están metidas? No, todavía no, pero eso es lo que estoy trabajando ahora. Emilio, te toca. No, bueno, yo estoy escribiendo la misma novela que empecé hace 50 años. Siempre estoy escribiendo la misma novela y cuando tengo un editor, corto el trozo que tengo y lo publico. Es lo que hago yo siempre. Bueno, no sé si nos queda algo de tiempo. En todo caso, sí me gustaría preguntarlo y así terminamos y cerramos el acto. ¿Cuándo esperan que esas novelas estén en la calle? ¿Lo que queda de año, el próximo año? No, yo mucho más. Yo en 3 años o más. Yo escribo cuando puedo a mí mínimo 3 años. Bueno, yo espero que pronto, que en 3 meses me den el premio al cual me presenté la novela y con lo cual puedan disfrutar de ella pronto. Pues mi novela estará en la calle, pues no lo sé. Está Juancho por ahí, es que me tiene amenazado. ¿Por qué? ¿Por qué te tiene amenazado?
porque él sabe qué novela estoy escribiendo y yo me hago remolón porque, ay, míralo, está allí. Pero yo, 10, 12 años, yo creo que ya. Esperemos que estemos todos aquí, que la presentemos especialmente en el Festival Hispanoamericano de Escritores o si no en Aridane Criminal. Así que muchas gracias por estar aquí. Un abrazo.